Hace 2 años, estaban en su casa tan tranquilos. María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, y su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar. Era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en la casa, y no podía atender a su hijo en todo momento. Pero aquel día sería muy diferente al resto, ya que, cuando se encontraban cenando, vieron en las noticias que un asesino en serie muy peligroso y agresivo había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado. Lo peor era que había sido visto a pocas manzanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse a trabajar tenía que dejar a su hijo solo en casa. Para prevenir desgracias, cerró las puertas y ventanas de la casa y le explicó lo siguiente a su hijo. No abras ninguna de las ventanas ni la puerta, aunque llevo las llaves por si ocurre algo. Yo golpearé 3 veces seguidas a la puerta, o me reconocerás por la voz, y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de un rato, el chico ya estaba dormido y de repente llaman a la puerta. El chico se despertó aterrado y fue lentamente hacia la puerta y dijo: ¿Eres tú, mami? La respuesta vino con otra serie de golpes, acompañados de un susurro escalofriante que decía: Ábreme la puerta. El niño, atemorizado, huyó hacia su habitación, en donde pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto, y aún con miedo, se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa, y se encontró a su madre, con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua partida a la mitad, por lo que no le pudo reconocer la voz, y totalmente ensangrentada. El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, estará perdido. Sabe que si eso se da cuenta que él lo ha oído todo, morirá. El muchacho está tenso, arropado con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco, pero el más leve movimiento lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante largo, 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y además entrenamiento de fútbol. Todo esto lo había dejado totalmente agotado. Al otro lado de la pared, sus padres veían un reality show bastante feo. Después de mentalizarse, se durmió. Un leve ruido lo despertó a medianoche. Estaba confuso y desorientado. Seguía escuchando el ruido, el cual parecía provenir de la sala. Poco a poco, abrió la puerta y caminó a través del oscuro pasillo que llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente, asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros estaba de pie, inmóvil. En su mano se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies estaba el cadáver de su madre partida por la mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía, no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, el chico volvió a la habitación y se acostó de nuevo. «Es todo un mal sueño», se decía a sí mismo. «Mañana todo volverá a la normalidad». Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo que acababa de asesinar a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana y se hizo el dormido. Escuchaba cómo poco a poco esa cosa
Se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna le permitió ver lo que hacía la figura. Aquella cosa se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar y de correr. Cuando la bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación, el chico saltó de la cama y observó por la puerta cómo la masa de carne se alejaba y se dirigía a la sala. 10 segundos después, se dio cuenta de que volvía y el muchacho regresó al colchón, agarró la sábana y se tapó hasta arriba. El engendro entró de nuevo al cuarto, llevando en su mano alguna cosa. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. La fiera volvió a salir. El chico se destapó y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado, con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el techo. Otra vez intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda ocasión, ahora con el torso arrancado de la madre, el cual lo puso al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó, y en ese momento el muchacho se arropó totalmente. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía alguna cosa en la pared. El adolescente hacía lo que podía para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente, se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho el asesino. Giró la cabeza y horrorizado se pudo leer una frase escrita con sangre y rabia que decía: Sé que estás despierto.